Cuando son gobiernos a los que se refieren en Occidente como populistas, generalmente los gobiernos de izquierda, los que tienden a ser más soberanistas, los que intervienen en la economía, los que intentan regular las operaciones de los consorcios multinacionales que invierten en sectores en donde solo ellos ganan y que incluso en las crisis aumentan sus márgenes de utilidades. A estos gobiernos que intervienen en la economía les dicen gobiernos autoritarios, antidemocráticos, sátrapas, bueno, incluso hasta comunistas. Y por lo general ponen de ejemplo a países como Cuba, como Venezuela o Corea del Norte. Pues imagínense que estos que han estado escupiendo para arriba, ahora dicen que cuando escupes para arriba, pues te cae la torta muchísimo más grande y te mancha toda la cara. Justamente eso le está sucediendo a Alemania, a esa maquinaria de la Unión Europea que fuera uno de los principales promotores de la inversión extranjera directa, uno de los principales locomotoras de la Unión Europea, acostumbrada a impulsar sus procesos de desarrollo industrial con energía barata proveniente de Rusia en tiempo y forma buena, bonita y barata, que con lujo de descaro empezaron a anunciar que en algún momento de la historia iban a prescindir de los recursos rusos porque eran energías sucias. Se fueron despidiendo del carbón, de la energía nuclear, le dejaron todo al petróleo y al gas y dijeron vamos preparando el camino para saltar a las energías verdes, a las energías renovables, porque tenemos una agenda ambientalista, decían los alemanes, que de tanto repetir el mantra, cuando se les hizo realidad, ya no supieron ni cómo ni por dónde meter las manos y regresaron a la vieja confiable. La vieja confiable es justamente lo que tanto critican en los gobiernos supuestamente populistas. Me refiero a la nacionalización de las empresas, y es que el gobierno alemán anuncia oficialmente que está preparando la nacionalización de la empresa energética Uniper, que es el gigante gasero de Alemania, la cual se especializa también en la generación de electricidad y que tiene una gran presencia en el sector. Hasta ahora, Uniper constituía una filial controlada por la compañía estatal finlandesa Fortum, pero Alemania dice, pues ahora va a pasar a nuestras manos. Se da la circunstancia también de que en el mes de julio del 2022 ya el gobierno de Alemania, en voz de su canciller Olaf Scholz, había realizado una inyección de capital a Uniper, haciéndose con el control del 30% de sus acciones. En ese momento, cuando algunos dijimos que iba que volaba para Venezuela de manera sarcástica, en razón de que los alemanes, junto con los franceses, los estadounidenses o los británicos, cada paso que dan en América Latina lo satanizan, bueno, pues con cierta ironía nos referíamos a este proceso como el inicio de la venezualización de la Alemania. La empresa se vio especialmente afectada por los altos precios de la energía y el corte de suministro, y de plano dijeron que no tenían capacidad para competir en el mercado sin la ayuda del gobierno. Típico, la clásica, dicen, socialización de pérdidas, privatización de las ganancias. Si pierden los libremercadistas, entre todos con nuestros impuestos tenemos que rescatarlos cuando los gobiernos asumen este tipo de pasos. Cuando ganan en procesos de crisis económica, ellos aumentan los precios de lo que venden, también aumentando con ello los márgenes de utilidad. Y ahí, para nada que socializan las ganancias. Si han de socializar algo estos capitalistas empedernidos, son nada más las pérdidas, con lo que nuevamente lo que decía Karl Polanyi en La Gran Transformación se hace realidad. El libre mercado es una utopía. Cuando viene lo bueno de las crisis del capitalismo, entonces los estados intervienen y justifican sus intervenciones con la necesidad de sanear las finanzas y también de balancear los mercados. Entonces se esfuma esa mano invisible que pone en orden la oferta y la demanda. Vamos a referirnos al 4 de septiembre del año 2022. Ese 4 de septiembre del año 2022, Alemania aprobó un paquete de ayudas de 65 mil millones de euros
supuestamente para aliviar las altas facturas de la energía para los hogares. Pero ni con esa inyección, ni con una anterior de 40,000 millones de euros, lograron evitar lo que a todas luces parece obvio, el camino a la prácticamente recesión económica. Entre más se acerca el invierno, más recesivo será el crecimiento de la economía. Entonces el canciller Olaf Scholz declaró que impondría un impuesto especial a los beneficios excesivos de las empresas energéticas. El dinero recaudado se utilizaría para pagar el paquete de ayudas de 65,000 millones de euros a los hogares, pero esto lo hizo demasiado tarde. Es decir, se puso a tratar de curar el cáncer cuando este ya se había desarrollado y no en las fases previas, que era cuando se le pedía a Alemania que interviniera con fuerza en los tratados de Minsk y que no cerrara el gasoducto Nord Stream 2, pero prácticamente ya se hizo demasiado tarde. Entonces, el primer ministro ucraniano ofreció exportar electricidad a Alemania y aseguró que este era un gran acuerdo para Ucrania y para Alemania, porque recordaba que a pesar de la guerra en Ucrania, Rusia no había cortado el abastecimiento de gas a Europa a través de su territorio. Decía, tenemos suficiente electricidad para expandir nuestras exportaciones hacia Alemania. Esto lo decía el primer ministro ucraniano. De tal suerte pues que las cosas se invertían. De ser el que recibe ayuda de Europa, ahora Ucrania le ofrecía ayuda a esa Alemania que cada vez estaba más debilitada, sobre todo cuando el 5 de septiembre el portavoz del Kremlin declaró que el flujo de gas hacia Europa, principalmente hacia Alemania, no sería restablecido hasta que las sanciones europeas se levantaran. El gobierno de Rusia aseguró que la avería del Nord Stream 1 era producto de dichas sanciones y que si no había sanciones habría gas, si habría sanciones no habría gas. Y en ese contexto, ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo, también informó que apagaría uno de los altos hornos de Bremen en Alemania debido a los altos precios de la energía. También informó que cerraría otra planta en Hamburgo porque debido a los altos costos de los insumos ya no era competitiva. Hakle, el fabricante alemán de papel higiénico y el mayor importador de Europa, también se declaró insolvente debido al encarecimiento de las materias primas, de la energía y de la logística. Entonces el gobierno de Alemania decidió tomar el control de Rosneft en Deutschland, filial que la compañía rusa Rosneft tenía en el país, incluyendo su participación en 3 refinerías de petróleo. Berlín tomaría decisiones similares en las próximas semanas con otras empresas, de tal suerte que el 16 de septiembre del año 2022, Alemania también intervino. Gazprom Germania, una filial también de la compañía rusa Gazprom, pero además anuncia también la nacionalización de Uniper, diciendo todo está listo, todo está preparado para que eso ocurra. Así que con sarcasmo nuevamente, con sátira política nuevamente volvemos a decir, Alemania se está venezolanizando. Pero como en este caso es el sátrapa favorito de Estados Unidos y de la OTAN, el primer soldado sacrificado de estos del mundo desarrollado a los que tanto gusta la anglósfera sacrificar en el nombre de la democracia, bueno, pues ni la nacionalización de las industrias gaseras, de la electricidad, de los combustibles, le van a salvar de un frío bastante fuerte este próximo invierno del año 2022. Triste por la gente trabajadora luchona de Alemania, pero van a pagar las pésimas decisiones políticas carentes de toda estrategia del gobierno de Olaf Scholz. Buena suerte y mucho ánimo. Si este análisis express les gustó, les invito a que nos apoyen con su poderoso like, que compartan el video y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.